Ya estamos... No estamos de regreso, como estamos No, ya empezando. estamos comenzando. ¡Buenos días! Estamos comenzando. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenores. Buenos días, DJ Alex. Y buenos días a los radioescuchas y televidentes que nos sintonizan en Telemetro Radio y nos ven por RPC Televisión Canal 4. Hoy es miércoles, me estoy adelantando. Miércoles 24. Y no quiere que se acabe la semana ya. Miércoles 24, me traicionó el Estamos subconsciente. todos locos, Lucas. Dale, Miércoles te equivocas 24 también. de marzo del año 2021 y efectivamente, como anunciamos ayer, llegaron 70,000 Vacunas. dosis de vacunas y se reinicia la puesta de la segunda dosis en los circuitos 8-6 inicialmente, donde se colocó inicialmente lo de la fase 2. Y Así ya hay que- fecha, apenas pase la Semana Santa, va a iniciarse entonces 8-10 y 8-7. Correcto. Sí, a mí... Y deben ir llegando los otros lotes, ¿no? Los que faltan de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca. Bueno, y ya el el mecanismo MINSA, COVAX. ya Sí. el MINSA confirmó lo de la vacuna AstraZeneca, va a ser administrada en Panamá. Hay seguridad y eficacia en la vacuna. Sí, Pero eso. dijeron 15 días de pausa, ya van 21. Van a ser 21. Y las dosis las anuncian para el 8-6. Antes dijeron que ese día retomarían la vacunación por circuito en el 8-10. Dijeron hoy que iba a ser simultáneo. No, lo que pasa es que es 8-6, la segunda dosis es la 8-6. Claro, Claro, pero por eso. empiezas en otro circuito o solamente en ese. Eso no Puede es ser lo que que no aclararon. Puede ser que coincida. Puede ser que ser. coincida, sí, exactamente. Pero tú dices todavía puede lo ser, tienen pero claro. eso no lo está tienen oficial, claro. No está oficial todavía. A mí me parece que Eso ya lo había en esa dicho. conferencia de prensa faltó mucha información ayer. Oye, por cierto, hablando de esa conferencia de prensa, a mí me pareció que había mucha gente en esa conferencia de prensa, ¿no? ¿Te pareció? Sí, O sea, había un montón de gente. Oye, eso era Y- o sea, a mí me había pareció una muy aglomeración, irónico, claro, muy irónico porque es que que están salgas a hablando decir, de eso. prohibidas las aglomeraciones desde una aglomeración. Sí, exacto. Además, yo creo que todas las No cosas entiendo tienen por su qué. lugar. Todas las Sí. cosas tienen su lugar y su momento. Y eso era una misa, no el minsa. ¿No? Pero estaban, yo creo, por supuesto que a todo el mundo le llamó la atención. Fatal. Y la Sí, única hacía ruido. explicación. Hacía ruido esa cantidad de gente. Sí, la única explicación en beneficio de la duda es que anunciaron las medidas de cancelación de procesiones y demás cuestiones religiosas durante la Semana Santa. Entonces era como para mandarle el mensaje de que eso fue acordado con las autoridades eclesiásticas de las diferentes denominaciones. Está bien, pero no que para eso celebran la tenía Semana que Santa. tener tanta gente allí Sí, por junta. supuesto. No, hombre, Porque una está mandando purga, el eso era como la mensaje. última cena. Claro, es que está mandando un mensaje y la gente te está viendo a ti, Sí. que Sí, tiene un montón de gente ahí, pero Es yo voy a como si hacer yo lo mismo. saliera aquí con un pedazo de pan y que, oye, no coman Claro, pan. exacto. Así. Exacto. O sea, no, esos mensajitos Terrible. Oye. no son buenos y menos en este momento donde la gente ya piensa que ya el COVID pasó y el COVID no ha pasado. No ha pasado. Está aquí. Mira, hoy Está aquí. leía a Daniel Coronel, que es buen amigo, escribió un mensaje, no sé si saben quién es Alberto Ciurana, Beto, que era un ejecutivo de medios. Sí, claro. Bueno, recibió la primera dosis de la vacuna, le dio después coronavirus y murió. Increíble. Bueno, Solamente eso es- con una dosis. Esas son, es que, Bueno, es una enfermedad mortal que sí. actúa Es diferente lo que en cada hablamos. cuerpo. Es lo que hablamos, el Entonces- coronavirus no se ha ido. No se ha ido. Está. Incluso los que se han vacunado una sola vez. Miren lo que ha pasado en Chile, que llevaba la Chile bandera de la vacunación. es una un locura. descuido y mire lo que está pasando en Brasil de igual forma. Es correcto. No podemos bajar la varios guardia. Sí. O sea, la vacunación no garantiza que no hayan más olas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía el otro. Así es que la vacunación, igual que lo hemos dicho aquí, Flor, No es igual una que panacea. no es una panacea, igual que la vacunación de todos los años contra el virus de la influenza, eso ayuda, pero no significa que no te vas a resfriar. No te vas a volver a resfriar eventualmente si además tu cuerpo tiene defensas y además llevas una vida saludable, etcétera, etcétera. No te vas a resfriar que te va a tumbar el resfriado, que te va a dar la rompehuesos, no. Porque la vacuna lo que te produce es, te genera anticuerpos para combatir la enfermedad cuando te da, pero no es que quedes inmunizado. Sí, no, entonces tienes una capa ahí de Superman, no, nada. El virus puede ser kriptonita. Otra cosa, y es, bueno, volviendo a la conferencia de prensa, a mí me quedaron muchas dudas en esa conferencia de prensa. Tampoco han dicho si ya hicieron el próximo pago a Pfizer. Para el siguiente lote de más de 4. Claro, que están acabando las 450.000. eso ya se está acabando. Claro. ¿Hicieron el siguiente pago o vamos a quedar disque clink? O sea, no me queda claro, ¿no? O sea,
Otra noticia que me pareció importante de ayer es la reunión que hubo entre el Seguro Social, FCC y otras entidades. Estuvieron también abogados de la empresa FCC, un representante de la presidencia, estuvo, entiendo, el contralor. ¿Qué tienen que negociar con una empresa que ya confesó coimas en España, pero aquí no? Yo no entiendo eso. Y además ayer me comentaron fuentes que el contrato de la ciudad hospitalaria, o ciudad de la salud, como se le llame, disponía una cláusula o varias cláusulas que eran muy severas en relación con el tema de llegar a comprobarse corrupción en el contrato. Entonces, eso bastaría para que el Estado panameño, en este caso la Caja del Seguro Social, hiciera valer sus derechos. La pregunta es ¿por qué no se hace? ¿Por qué hay una negociación? Es válida la inquietud tuya, Flor. ¿Por qué hay una negociación entre una empresa que ha confesado que pagó sobornos para hacerse con el contrato allá en España? No querido confesarlo. ¿No? Independientemente de que aquí no lo haya confesado. Internacionalmente así es. Uh-huh. Es tan simple como pedir una asistencia judicial internacional a España, al juzgado en donde se tramitó la causa o se tramita la causa en España, a la Corte, y así de sencillo, para hacer valer los derechos de la Caja de Seguro Social frente a esa empresa, o por lo menos para tener argumentos de peso si lo que pretenden es hacer una negociación. Sí, eso me pareció fuera de orden y de todo, o sea, fuera de orden. ¿Y qué más? Oye, bueno, el cannabis. Digo, entraron a una mesa que va a demorar un siglo. Una otra mesa vez. y que puede culminar, si no hay un acuerdo, como parece no haberlo, porque se insiste en el tema de hasta tres licencias, es decir, puede ser una sola, pero máximo tres, es decir, o un monopolio o un oligopolio. Sí, pues. Y eso puede hacer que si no hay acuerdo, se devuelva a primer debate la discusión y a esperar otra vez que San Juan agache el dedo. Y mientras tanto, los pacientes que requieren con urgencia para uso diario el cannabis medicinal siguen padeciendo. Así es. Y siguen en su procesión por todos los países donde el cannabis medicinal sí está legalizado, ¿no? Tratando de contener, de ubicarlo y además traerlo a Panamá de manera ilegal. O sea, es un sinsentido más de los muchos que hay. Así es. Y hablando de padecimientos, oye, ninguno de los amparos del tema de los medicamentos suspendió el proceso de la contratación pública en el Seguro Social. Eso es lo que dijo la Corte ayer en un comunicado. Sí, y eso es desmintiendo al seguro, dicho sea de paso. No, pero ese es el mensaje que siempre le han mandado el seguro a todos los que participan en la licitación. Se suspende completamente la licitación después que se presentan esos amparos. Por eso la Corte hace la aclaración. Así es. Porque eso pareciese que es como una salida para otra cosa de parte del seguro. Te lo explico, Atenógenes. El seguro pretende justificar el desabastecimiento con base en que se presentó un amparo que suspendió la ejecución o el proceso de compra. Y la Corte le dice al seguro, no señor, el que hayan interpuesto un amparo no suspende el proceso de compras. De manera que eso no es una excusa suya para el abastecimiento, no es una excusa válida por lo menos. Eso es como yo interpreto el mensaje de la claro Corte. Que sí. Pero al final... Espero que no haya más nada en el medio, ¿no? Pero, digo, con el seguro a veces uno nunca sabe qué más puede haber en el medio. Con el seguro y con muchas otras entidades. Pero al final del día sigue siendo el paciente el que sufre. Y otro temita también está lo de los contratos de mi cultura. Dice que la Fiscalía Anticorrupción va a activarse en ese tema. Bueno. ¿Y eso? Yo pensaba que ya estaba activada. No, o sea, ya citaron a dos de los supuestos contratados. Pero tengo entendido que ya cobraron y todo. Sí, bueno, pero sí, es que hay una investigación. Hay una investigación por las denuncias que se presentaron y porque efectivamente hubo quienes estaban en la famosa lista. La lógica me dice que suspéndeles el pago hasta que investiguen. También a mí, pero por eso, y hace poco salió que ya habían cobrado y ahora vi que activaron. Lo que no sabía es que se habían desactivado. En algunos casos se actúa diligentemente y en otros no. Tan sencillo que es publiquen con transparencia la lista de los que recibieron el pago. Ya, tan sencillo como es. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no lo entregaron como es. Si hubiera transparencia, ya lo hubieras visto. Ahora, la verdad, ese debiese ser el trabajo de Contraloría, que allí sí creo que debe estar involucrada. O sea, ellos deben verificar si se entrega o no se entrega. Esa es parte de la responsabilidad que tienen. Pero no lo entregaron y encima se pagó. O sea, y entonces entra la Fiscalía Anticorrupción.
¿Y dónde está la auditoría de ese caso? Cuando revisas la auditoría, si eso se pagó, ¿qué va a decir la auditoría? Que todo está en orden. Por supuesto. Obvio, entonces si ya se pagó, ¿dónde está el problema? Ah, espérate, es otro... No, es que sí hay un problema y alguien no hizo su trabajo por alguna razón específicamente, y eso no es que lo estoy diciendo yo, quedó público, evidenciado. La lista que supuestamente se iba a presentar a los medios ni siquiera era la lista de los supuestos beneficiados en ese contrato. Bueno, pero así pasan las cosas. Se contrató un servicio. El servicio parece no haberse prestado, o al menos no en su totalidad. No hay entregables que conozcamos, salvo los de la lista famosa que supuestamente le habría costado el puesto a un funcionario del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Pero los entregables distaban mucho de cumplir el propósito para el cual se hizo la contratación, cuantiosa en tiempos de pandemia. Entonces, es ahí el cuestionamiento de tanto de los medios como de las personas, los ciudadanos, que han hecho cuestionamientos a ese contrato. Y ese es solo el contratito de los $43,000, porque la empresa del señor Dawson recibió otros contratos más cuantiosos para otro tipo de actividades. Sí, y en otros temas de la cripta, los diputados desestimaron 5 querellas contra 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vuelve y traba la misma cosa. Es que uno tapa al otro, así siempre ha sido. Eso es una historia de nunca acabar. Ese es el statu quo que hay en la Constitución vigente y que algunos defienden. Eso es parte de la perversión. Nadie defiende ese statu quo. Sí, eso es parte de la perversión del sistema. Pero que los diputados... que los magistrados defienden. No. Solo los magistrados y los diputados claro, ellos son los que lo defienden y ellos pero son los involucrados. Pero eso solo se puede cambiar ya. a través de un cambio constitucional. Claro. Estoy de acuerdo. Bueno, pues. Pero ahí no es conveniente porque se paraliza la economía. Guido. O sea, Flor, es que eso es lo que estoy diciendo. Quienes no están de acuerdo con hacer cambios profundos en la parte orgánica de la Constitución están defendiendo el statu quo. Guido. Sí, Guido, estás equivocado. No estoy equivocado. Entonces, ¿cómo se puede llamar? A ver, dime. O sea, tú me vas a decir a mí que si yo tengo alguna duda de la constituyente es porque yo defiendo el statu quo. No estoy hablando de duda, porque decir ojalá no recojan las firmas no es tener duda. Pero sí te digo algo, Guido. Es desear que no se hagan los cambios. Aunque se haga el cambio constitucional, si no hay voluntad de las partes, problema va a continuar. Es un tema de voluntad, camino de caradura de firmas va a ser muy largo y uno no puede descalificar a la gente. Pero Guido, tú te estás refiriendo a Mario Galindo, dilo con nombre y apellido. Yo estoy hablando en términos generales. Sí, porque él fue el que dijo eso. Y si Mario Galindo hubiera dicho que está de acuerdo, tú estuvieras hablando súper bien de Mario Galindo. Uno no puede descalificar a la gente. Primero, yo no he descalificado a nadie. Yo estoy diciendo algo que sucedió. Ajá. ¿No sucedió? Sí. Bueno. Pero Guido. Segundo, estoy diciendo que la manera de cambiar... Y esta es la mía, pues. Sí, bueno, pero lo que yo te estoy diciendo es cómo vamos a quedar descalificando a gente. No estoy descalificando a nadie. Lo que no puedes es condenarnos por no estar de acuerdo al 100% con pero yo no estoy condenado. Yo he condenado a alguien. Yo estoy diciendo... Nos sentimos así. ¿Cómo se cambia eso de lo que... Muerte, condenado a muerte. ¿Cómo se cambia? Dígame ustedes. Nos sentimos condenados y no es cierto. Bueno, perdóname. ¿Cómo se cambia eso que ustedes están diciendo que los diputados juzgan a los magistrados y los magistrados juzgan a los diputados? 100% que hay cambios constitucionales, pero cuando tú te claro, fin de mi discurso. Y la voluntad de la parte... Ya. La voluntad de qué, Atenógenes. Los diputados no van a cambiar eso. Guido, hay 3 formas de cambiar la Constitución. El cambio constitucional que venga también va a depender de la voluntad de todos los involucrados en el asunto. Sí, por supuesto, de los constituyentes. Entonces, si un órgano alguien va a tener que terminar investigando a la Asamblea y alguien va a tener que terminar investigando a la Corte. De acuerdo, pero que no se investiguen mutuamente porque ya sabemos que eso no funciona. Es que es así de sencillo. Es que estamos claros en todos los países del mundo, a los diputados, congresistas, como quieras llamarlo, los investiga el Ministerio Público. Nosotros estamos de acuerdo en que hay cosas que hay que cambiar de la Constitución 100%. Lo que yo digo es, no puedes decir que todo el que tiene sus aprehensiones es porque defiende el status quo, porque eso no es así no es correcto. Y acabamos de ver el Ministerio Público actuando aquí en Panamá bajo la Constitución actual en un caso puntual señalado a nivel mediático de lo que ha ocurrido en el Ministerio de Cultura, activándose y desactivándose en los procesos. Y son las personas al final. Tengo 2. Pero están casualmente va hablando de este tema, Adán Arnulfo Arjona, y lo tenemos en contacto. Pero es que las personas... Adán Arnulfo. Venga.
Ya tenemos el contacto. Pero vamos a cambio primero. Pero no se escucha, Guido. Está hablando, pero no se escucha. Sí. Aló. Las personas... Fue DJ Alexa. Las personas tienen un marco constitucional bajo el cual se desempeñan y se desenvuelven. Entonces, si ese marco no le pone límites adecuados a la actuación de las personas van a actuar sin límites. Ese es el punto. Bueno, vamos a cambio, ya volvemos porque tenemos un invitado para que nos hable justamente de este tema y es el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado del día de hoy y es el ex magistrado de la Corte, Adán Arnulfo Arjona, que hoy cumple años. Guido, ¿le quieres cantar Happy Birthday? Felicidades. Oye, Adán, qué bueno. Felicidades, Adán Arnulfo. Todavía hay gente que cumple años. Qué bueno, Adán Arnulfo. Todavía hay gente que cumple años, dice. Que disfrute. Disfrútalo. Me estás alcanzando. Exacto, no lo vaya a pasar ahora. Arnulfo, estamos hablando... ¿Cómo estás? Buenos días, claro que sí. De la constituyente, la propuesta de recoger firmas para la constituyente paralela y queremos saber tu opinión. Bueno, en primer término, pues saludarlos, agradecerles la oportunidad a todos, a ti, Flor, a Tenógenes, a Guido. Mira, indudablemente que los temas del cambio constitucional despiertan de suyo una vehemencia y una intensidad, ya que quizás debajo de todo esto hay algo en lo que creo que la mayoría de los panameños estamos de acuerdo, en que existe un nivel de creciente insatisfacción con el estado de cosas que tenemos. Se advierte también un deseo de darle una vuelta de tuerca a todo esto, que haya una gestión, una actitud de las autoridades muy cerca a la urgencia y al apremio que está afectando a la población. Así que en ese sentido, pues yo creo que esto, discutir la posibilidad de entrar en un cambio constitucional es una idea seductora, es una idea que reconozco tiene una carga importante de despertar ilusión. Así que desde ese punto de vista, pues yo definitivamente que como actitud natural de las cosas, me ubico siempre en la posición de que las cosas en todo momento pueden mejorar y se pueden hacer cosas muy, muy importantes para la mejora de toda la institucionalidad y de la calidad de vida de la gente. Sin embargo, creo que en este momento, y nuevamente, una cosa es discutir en abstracto la posibilidad de mejora constitucional y otra es no descontextualizarla del escenario social que en este momento estamos viviendo particularmente en nuestro país. A mí me parece que la situación que estamos atravesando realmente rompe cualquier esquema conocido en la historia reciente, por lo menos quizás rebuscando en la historia, de pronto no conocemos o no tenemos mucha refresco de datos de cómo se experimentó pues, la caída de la bolsa del año 29 en Wall Street, qué impactos tuvo sobre Panamá, o trayéndolo un poco más cerca, la situación límite que tuvo el país con ocasión de la invasión norteamericana en el año 89. Así que lo primero que yo observaría como nota referencial para la discusión de este tema es el escenario. El teatro social que tenemos es realmente inquietante, tiene una serie de componentes desconocidos, inéditos, que plantean para quienes observen la realidad nacional un tema que no podemos soslayar, y es que el país realmente está sumido, y en esto no quiero ser realmente profeta de infortunios, pero creo que
existe una situación límite desde el punto de vista humanitario y social. Ayer en la edición de un periódico importante en el país se publicó un artículo al cual a mí me parece muy interesante por la cantidad de información que contiene y las opiniones que plantea el autor. El señor se llama René Quevedo, un profesional conocido. Él hace unas consideraciones alrededor de el escenario que tenemos en la actualidad en el país y hace una afirmación que creo que es atendible. Dice el licenciado Quevedo en su artículo, estamos ante el peor episodio de destrucción de empleo formal de la historia, así como ante una acelerada precarización y burocratización del empleo. Y en el curso de ese artículo, él incluye una serie de datos que me parece que son realmente importantes. Me permito citarlo. Él señala que el Producto Interno Bruto cayó 17.9%. Cada panameño, según la información que él comparte, perdió 1.805 balboas. 288.951 trabajadores perdieron sus fuentes de ingreso. 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus trabajos ganaban menos de $750. Entonces, yo, aun cuando dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el tema de la constituyente? Bueno, yo creo que tiene que ver al momento de juzgar los temas relativos a la oportunidad. Quienes conocen la formación en Derecho saben que en el derecho, al igual que en el resto de las cosas de la actividad humana, el tema del tiempo y la oportunidad tiene un valor crucial. Y las cosas efectivamente se deben hacer, pero también hay que ubicar y no descuidar el momento en que se encuentran la realidad nacional. Ahora bien, Adán. En este momento pienso que el escenario tiene que ser analizado bajo criterios de prioridad. Y resumo esto en el sentido de que es tal la magnitud de la catástrofe social y humanitaria que se está viviendo que a la hora de elegir entre urgencias sociales y económicas y la discusión sobre un nuevo cambio constitucional, del cual yo creo que la mayoría está de acuerdo en que se necesitan hacer mejoras, hay que priorizar y hay que utilizar criterios de sentido práctico. Adán, por lo visto, y la gente necesita. Tú no lo ves en función de blanco y negro, es decir, o hay un grupo a favor y un grupo en contra, es decir, un grupo que apoya una constituyente y otro grupo que está en contra de la constituyente, que era una discusión que teníamos aquí hace unos minutos. O sea, aquellos que pudiesen estar en contra de, en este caso, tu planteamiento, el planteamiento del doctor Mario Galindo, el planteamiento de Guillermo Chapman, que ayer también lo tuvimos, no necesariamente significa que es que estamos de ojos vendados ante la situación actual del país. Pero hay que también ver los grises en este asunto como tú lo estás planteando. O sea, que no se pueden perder de vista la crisis social y económica que tenemos en este momento, que es la más grande de la historia reciente de este país, superando inclusive a lo que ocurrió después de la invasión. Sí, y créeme que, si tuviéramos que valorar el tema del cambio constitucional, es evidente que hay, yo por formación y por, de alguna manera, cosmovisión, simpatizo con la idea. El tema de este momento es que el cambio social creo que debe ser lo normal. Lo que ocurre en esto es que en este momento hay un escenario que a mi modo de ver es tan complejo que requiere dedicar todas las energías creativas del país a tratar de buscar un mínimo de cohesión. O sea, hay demasiada gente pasando necesidades, hay un problema que lamentablemente no ha sido medido en su dimensión. Es decir, yo creo que esta crisis probablemente, si me quieren excusar la expresión, ha destruido proyectos de vida.
Es decir, la gente vamos a enfrentar algo que normalmente no estamos acostumbrados a vivir. Se dice el tema de la precarización del trabajo, de la posible proletarización de la clase media. Es decir, esas son cosas que a mi modo de ver tienen una naturaleza tan intensa que sí determinan razones de oportunidad para emprender una tarea tan importante como es discutir las bases constitucionales del Estado. Ahora, yo sé que hay muchas cosas concretas que se pueden examinar sobre el tema constitucional. Creo que en ese sentido el país ha sido un poco, me parece que a veces se ha tenido una tendencia un poco facilista a no discutir en profundidad las cosas, y uno escucha a quienes se han ocupado muchas veces de hacer proposiciones, por decirte, se dice, mira, para mejorar la justicia aquí hay que crear el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, que es un organismo que en el derecho comparado lo dedican a los temas de administración de la rama judicial. Sí, eso como hipótesis está bien, pero cuando vamos a hacer un examen a profundidad, bueno, ¿qué experiencia se ha tenido realmente sobre eso? Y realmente las bondades que le atribuyen a la fórmula es de pronóstico reservado. O sea, hay un choque de organismos superiores en la justicia. Una maneja la plata, el otro tiene el poder jurisdiccional. Entonces, constantemente, y en la experiencia, o sea, experiencia en España, en la propia Colombia, que está aquí cerca, es decir, y uno dice, bueno, pero es que usted no quiere el cambio. O sea, ¿cómo es posible que no quiera considerar el Consejo Superior de la Judicatura? Bueno, hay que formarse un criterio balanceado, hay que tomar en cuenta las experiencias comparadas y hay que ver nuestra realidad. De que hay que mejorar la justicia, yo creo que eso nadie en Panamá puede oponerse a ese tipo de situación. Pero lo que sí tenemos que tener un poco definido es que lamentablemente, y esto lo digo con un sentido más que todo de realismo, las disposiciones, el cambio de disposiciones constitucionales, si bien puede representar una mejora sustancial, también hay que ser claros en que no necesariamente el cambio de disposiciones constitucionales produce inmediatamente cambios en la realidad, porque los que determinan el contenido de la realidad son los comportamientos humanos, las prácticas, y yo creo que en esa área es donde hay que establecer algún abordaje que no es un abordaje netamente jurídico, de provocar, de estimular las nuevas prácticas. Por eso yo he insistido mucho en que esta es la hora en que la acción gubernamental, y yo diría que de toda la sociedad, tiene que estar concentrada en la efectividad, en la ejemplaridad. Es decir, aquí hay que recuperar la fe en que las cosas se pueden hacer mejor, porque a veces pareciera que estamos como en una deriva de toda índole. Es decir, no se sabe realmente para dónde va, no hay claridad en los temas económicos, y todo eso genera una ansiedad que paraliza. Y ese es el estado que a mí me parece que hay que romper, y romper con eficacia y con energía. Arnulfo, precisamente, porque te estás refiriendo ahora es a la falta de liderazgo, que sin duda todo el mundo la ha sentido. No se siente conducción hacia determinada dirección, es decir, parece que estamos a la deriva. Precisamente en el año 2004, en las reformas que se hicieron por uno de los métodos que están establecidos en el artículo 314, se incluyó, para no distraer al gobierno en sus labores y a los órganos del Estado en sus labores, la posibilidad de que los ciudadanos convocaran a una constituyente paralela. Se le puso ese apellido, pero es exactamente la misma que van a tener en Chile, es la misma que han tenido en Guatemala, es la misma que se dio en Colombia en el año 91, paralela, es decir, sin que se interrumpa el orden constitucional vigente. Entonces, argumentar, me parece a mí,
con todo respeto, que es que el país debe estar concentrado solo en ver cómo salimos de la crisis que se va a producir post-pandemia. La crisis social. Sí, de la crisis social, sí, eso le toca a quienes tienen esa labor. Pero eso no tiene por qué distraer otras labores que la misma Constitución establece que puede hacerse de manera paralela, y entre esas está darnos un nuevo orden constitucional, sobre todo en la parte que se necesita, porque lo que nosotros siempre se ha planteado es que la parte dogmática de la Constitución, la que establece los derechos, las bases fundamentales del Estado, etcétera, está bastante bien. El problema es que la parte orgánica, como es disfuncional, entonces no trabaja para hacer valer esos derechos. Por ejemplo, cosas que hay que reformar y que no se puede reformar por los otros métodos, porque los otros dos métodos necesariamente pasan por la Asamblea, es precisamente cómo se eligen a los diputados. Y eso no se va a poder reformar con esos otros dos métodos porque les afecta a ellos y ellos tienen que aprobar que se afecte. Eso ya se ha intentado y no ha habido manera. Lo más que se logró fue que redujeran el número, que con la fórmula anterior de las reformas anteriores iba creciendo en proporción a la población, al aumento de la población, el número de diputados. Y se le puso un límite. Eso fue lo más que se ha logrado de los diputados o legisladores. Entonces, por eso es que esa otra vía, que es la vía de los ciudadanos actuando, con uno de los pocos artículos que se puede materializar en defensa de los ciudadanos y empoderando a los ciudadanos, es el que se está intentando hasta ahora, porque todavía ni siquiera se ha presentado formalmente al tribunal el memorándum donde se le solicita autorizar recoger firmas para que se convoque a una constituyente paralela. Entonces, negarnos ese derecho por el hecho de que hay una crisis social en marcha pospandemia, pues los chinos dicen las crisis son oportunidades, ¿no? No, Guido, yo no estoy diciendo, yo creo que tenemos que hacer una clara distinción. Lo que señalas de la posibilidad de la convocatoria ciudadana para la recolección de firmas camino a una constituyente, es texto de la Constitución y eso no se puede negar. Lo que yo digo es que no podemos confundir entre el derecho pleno, legítimo de los ciudadanos de promover esto y otra es la consideración de si en este momento desencadenar, un proceso constituyente es la fórmula apropiada para la realidad que estamos viviendo. Yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, el que una serie de ciudadanos legítimamente preocupados emprendan la noble iniciativa de tratar de hacer esa conciencia de que el tema del cambio constitucional tendría que promoverse a través del activismo ciudadano, creo que es loable y verdaderamente meritorio. Esa parte es indiscutible y en eso no puede haber ningún señalamiento en contra de que alguien decida hacer pleno ejercicio de su ciudadanía para salir a buscar firmas dirigido a esto. Mis consideraciones son en base a la efectiva adopción de un proceso constituyente. Es decir, ya pasando por encima de este esfuerzo ciudadano que intenten con todo derecho los ciudadanos que promuevan esa iniciativa. Arnulfo, nos tenemos que ir a un cambio, pero yo quería hacerte una pregunta de un tema distinto y es la esterilización femenina. El fallo de hace una semana de la Corte. Me gustaría saber tu opinión del tema. Sí. Bueno, mira, eso es un asunto obviamente cargado de gran complejidad. Siento que la discusión y las posiciones adoptadas en el fallo no necesariamente son profundas. Hay una especie de lamentable superficialidad. Y una de las cosas que a veces uno reprocha de las decisiones del máximo organismo es que se desaprovechan oportunidades para hacer pronunciamientos realmente orientadores. Y este tema de la esterilización femenina tiene una connotación muy, pero muy especial para las vidas de la gente. Y creo que el razonamiento que se hizo es
es incompleto, un poco superficial, y no encuentra realmente, a mi modo de ver, pues el adecuado tratamiento de referencial para que la sociedad tenga ese punto de vista como un orientador para formarse criterios sobre una cosa tan compleja. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y vamos a un cambio. Feliz cumpleaños. Gracias y felicidades. Que la Muchas pase gracias. bien, Adán. Saludos. Saludos. Ya estamos de regreso con más y tenemos otra invitada, señora Tenógenes. Sí, y aquí va a estar interesante porque vamos a conversar con Italina Adames. Italina Adames estuvo en el centro de la controversia, es la hija del diputado Cristiano Adames. Así es, Italina, cuéntanos, buenos días. La doctora Italina Adames. Y hubo mucho cuestionamiento, Italina, acerca del resultado de tu examen para poder postularte al internado. Cuéntanos acerca de eso. Quizás nosotros en este programa no mencionamos nunca tu nombre en particular, pero evidentemente el país completo hablaba acerca de la hija de Cristiano Adames. Y tu papá también en la asamblea se refirió específicamente a ese tema. Así que cuéntanos, Italina, acerca del resultado de tu examen y acerca de cómo te has sentido desde el momento en que estalló este escándalo. Buenos días. Te escuchamos, Italina. No la escuchamos. No. ¿Micrófono? Un segundo. A ver. Sí, parece que hay Hola. un problemita ya en el... ¿Nos escuchas, Italina? Sí, los escuchaba súper bien, pero... Muy Ah, bien. sí. Adelante, Italina. Pero escuchaste cuéntanos. la pregunta de Tenógenes. A esa yo quisiera agregar también por qué no hayas hablado del tema, si lo que dijo tu papá y la propuesta de tu papá no te afectaba directamente, no te beneficiaba directamente, ¿por qué no saliste a decir nada? Bueno, primero debo destacar que yo el examen lo realicé 2 veces, en octubre del 2020, que fue en el que tuve una nota de 35.7, que era la que pasaban en redes sociales, y en marzo del 2021, o sea, hace menos de un mes, hace menos de 3 semanas, que fue en el que obtuve 50.9. No me había pronunciado antes, ya que estaba en espera de lo que eran entrevistas y lo que era todo lo de relacionarse con los medios, pero siempre estuve dispuesta a dar mi punto de vista como Italina Adames y esclarecer el asunto en general. ¿Te parecía sensato bajar la nota a 34.5? Ok, más que sensato de mi punto de vista, era lo que el Consejo Técnico asumió que era lo mejor para aumentar lo que era la plaza de internos dentro del hospital, ya que sabemos que estamos en una crisis. Y si ellos sintieron o ellos vieron que eso era lo viable, ya que la institución en Estados Unidos había disminuido el puntaje en varios estados, incluso lo había cancelado, y ellos vieron que eso era lo mejor para Panamá, pues a la final eso era un asunto que ellos como comisión podían tomar independientemente. Sí, pero yo quiero saber tu opinión. ¿Considerabas que era correcto bajar la nota a 34.5, tomando en cuenta que van a atender pacientes y que de eso depende la vida de los pacientes? Bueno, siento que a la final los conocimientos básicos uno siempre los tiene. Más que nada, si eso favorecía a la salud, pues estaba de acuerdo. Pero esto sí, que supieran que eran internos que teníamos que ser vigilados como siempre en el hospital, que todo fuera bajo una responsabilidad de nuestro tutor, que es como siempre ha sido. Claro, Italina, el tema aquí es que esta discusión gira en torno a que tú eres la hija de Cristiano Adames y que pudiese haber una influencia de tu papá o un interés particular de tu papá para beneficiarte a ti, pero por lo que tú nos estás diciendo, eso no es así. No, primero que le quiero explicar rápidamente que el anteproyecto de ley no es de mi papá, es del diputado Mariano López. Dentro del anteproyecto de ley nunca se ha tocado el tema de disminuir el puntaje. Este lo hace la Comisión Interinstitucional de la Certificación Básica. Lo que hablaba el anteproyecto de ley era de mover el examen a final del internado para que todos los que se habían graduado de medicina de las universidades públicas y privadas entraran automáticamente al internado. Hay que recordar que el internado es estrictamente vigilado por tus preceptores, qué es lo que realizas y qué es lo que no realizas. Y bueno, incluso mi papá, que es Cristiano Adames, él estuvo al frente en lo que fue el 2008 la ley de 43, que es la que está ahorita vigente, para que se reactivara en la Asamblea y fuera una ley de la República. Pero es que son dos cosas diferentes. A favor de algo de... Él nunca estaba a favor... Contra a la salud.
hay dos temas diferentes, y es la bajada de 34.5 y además atrasar el examen. Son dos proyectos diferentes o dos objetivos distintos, digamos. Sí, y en el tema, Italina, en el tema de la bajada, la decisión de la Comisión Interinstitucional, hubo denuncia de presiones y además hubo renuncias. O sea, renunciaron todos en medio de todo el barullo y el escándalo que se formó. Por eso yo argumentaba que ese acto administrativo debería declararse nulo de nulidad de pleno derecho, porque fue tomado con la voluntad de quienes lo tomaron viciada, según ellos mismos denunciaron. Bueno, el doctor Américo Lombardo se pronunció y habló de que todo fue algo que ellos analizaron y que estuvieron de acuerdo en su momento. Yo no puedo ampliar más el tema, ya que yo no estoy dentro de la comisión, pero en efecto, bajo la presión de todo, lo que se hizo fue anular el decreto del porcentaje del 34.5 y se aumentó a 41.5. Y bueno, a la final hablo de mi persona, que fui la que fue afectada. Yo siempre estudié para el examen de marzo como si fuese para 34.5, así que... ¿De 34.5 o 41? De 41.5, disculpa, de 41.5. Y mi meta estaba atrasada. O sea, yo lo que iba era con mi 41.5 o más arriba, ya que para mí siempre tengo que dar lo mejor. Ahora, y si tú no necesitabas esto, ¿por qué en ningún momento le dijiste a tu papá, oye, papá, estoy en boca de todo el mundo, yo voy a pasarlo mucho más de 41, no insistas en bajarla a 34? Porque eso no es algo que dependía de mi papá. Cuando el decreto salió el mismo día que el examen ya se había realizado. O sea que cuando las personas estaban en auge en las redes sociales con el tema, ya el examen se había realizado. El 5 de marzo. Lo había realizado el 5 de marzo, que fue el mismo día que se sacó el decreto, pero nosotros sabíamos una semana antes que el puntaje, nosotros hablo de los que íbamos a hacer el examen y el consejo, sabíamos que el puntaje era reducido. Se había reducido. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sabían eso? Nosotros tenemos una reunión como para explicarnos dónde va a ser el examen, cuándo. Y ahí le comunicaron esa decisión. Grupo, y sabíamos de disminuir el porcentaje. Ahí le dijeron eso a ustedes entonces. ¿Sabían eso? Y nadie dijo, oye, nadie dijo 400. Nadie dijo esto no está bien. Nadie dijo esto no es correcto. Bueno, ni una persona se paró en esa reunión a decir esto no está bien. Era lo que el Consejo Técnico nos planteaba y nosotros siempre vamos al examen pues con lo que pero con las reglas del juego. Este puntaje ha disminuido y ha aumentado en diferentes años. O sea que... Ahora, Italina, pero tú no quedas metido en medio de esta polémica por nada. O sea, ¿en qué momento te involucran a ti? Porque es que cuando esto sale, cuando esto se conoce, todo el mundo habla es de la hija de Cristiano Adames. Y tú me dices, mi papá no era el que tomaba la decisión, pero tu papá fue el que salió públicamente varios días a defender este tema. Entonces... O sea, ¿en qué momento pasa esto, pues? Bueno, yo siento que fue que se filtraron se filtró mi nota de octubre del año pasado con un 35.7 y en el que las personas alegaban de que si se bajaba a 34.5, yo con mi nota del 35.7 automáticamente entraba. Y esto no era cierto, sumado que yo no era la única persona que había fracasado o que no había pasado el examen con 41.5 en octubre. Fuimos más de 200 personas que no lo pasaron. Ahora, yo siento que por una posición política se buscaba un quién, porque era todo esto. Y las veces que mi papá salió a la luz pública a hablar ha sido porque tenía que defender que en efecto esto no era por mí, esto se llevaba viendo hace muchos meses atrás, incluso antes de que yo saliera de la carrera. Y bueno, pero fue muy coincidente. Muy coincidental. Fue demasiado coincidental, o sea, te terminó perjudicando directamente a ti. ¿O no piensas que te terminó perjudicando? Bueno, yo siento que yo creo que, bueno, más que yo siento, yo creo que yo he sido formada dentro de mi carrera porque este examen no va a determinar ni a mí ni a mis colegas de tu capacidad en general. Tú tienes 6 años de formación en el que en algún momento uno puede tener una caída y yo estoy consciente del tipo de formación que tuve, de los conocimientos que tengo dentro de la carrera
y de las ganas que tengo de trabajar en ella y en la salud de Panamá. Que ese ha sido mi norte. O sea, dentro de todo, que si me afectó o no me afectó, creo que emocionalmente en su momento me afectó, claro, pero yo siempre estaba pensando en lo que yo tengo que hacer en pro a la salud en Panamá. Yo me pongo en el lugar de una hija y que mi papá fuera diputado y saliera a defender esto justo en el momento en que yo estoy por tomar el examen nuevamente. Y si yo lo oigo, es que en verdad me he puesto en tu posición, me he tratado de poner en tu posición varias veces y lo que siempre termino concluyendo es, yo le hubiera dicho, papá, no me estás haciendo un favor, yo voy a pasar, discute esto o defiende esto en una semana cuando ya yo haya pasado para que la gente no piense que es por mí. Sí, exacto. Porque yo estoy estudiando y yo me estoy quemando las pestañas y yo voy a salir bien. No sé. No sé si se lo dijiste, ¿no? ¿Se lo dijiste a tu papá? ¿O conversaron acerca de eso? ¿Sabías acerca de esto? Conversamos acerca de eso y sí le comenté que él tuviera la confianza plena de que yo iba a pasar, ya que ya había tenido un conocimiento de cómo era el examen y cómo era la muestra de y que yo iba a pasar, de que por favor trataran de en la asamblea pues tocar el tema unos días después, pero a la final esto es parte de una comisión y esto no era una ley de él, o sea que si se tocaba, él tenía que dar su punto. Pero tu papá sí estaba preocupado. Tu papá sí estaba preocupado por tu resultado en el examen, como muchos padres de familia, y no vas a ser el primer caso. Hay muchos médicos y médicos reconocidos que han tenido que hacer el examen 4 veces, 3 veces, o sea, no serías el único caso, hasta que consigas el puntaje para hacer el internado. Así es. Y bueno, no sabría decirte no sabría qué pregunta me hizo ahí, pero sí quiero agregar de que siento que la capacitación que tiene que haber para todos, hablo de capacitación del conocimiento de cómo es el examen, sea para todas las universidades, sea para las privadas y para las públicas de manera igual. Y el estudio que uno tiene que tener dentro de esto, ya que personas que están con préstamos, estudiar para esto no es gratis, ya que no solamente lo puedes hacer de los libros que tienes de la carrera en sí, sino es que tienes que buscar cosas en internet que cuestan. Pero por lo visto entonces estás de acuerdo con revisar esto y bajar ese promedio. ¿Es lo que nos estás diciendo? El promedio no. El promedio si se puede mantener en 41.5 yo no tengo ningún problema, así mismo como que el examen se mantenga al principio del internado. Yo me gustaría que se planteara dentro de la ley es la forma en la que las universidades capaciten o te den los materiales necesarios para estudiar. Porque hay personas que pueden buscar las herramientas dentro de Internet y costearlas, pero hay otras que trabajan, que están con préstamos y sé que se les hace muy difícil a veces estudiar y no pasan el examen no porque no tengan el conocimiento, sino es que no tienen las herramientas necesarias para estudiar para esto. Gracias, Italina, por acompañarnos hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Italina Adames, la hija de Cristiano Adames, hablando acerca de su resultado en el examen para el internado de medicina. Bueno, sí lo pasó, es lo que nos dijo, que sí lo pasó. Sí, claro, hay otros temas ahí grises, oscuros en el camino, pero ella lo que nos está diciendo es que sí lo pasó. Y ella fue el centro y objeto de toda la polémica en estos días con el resultado del examen. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya viene Conéctate con la Estrella. Hasta mañana. Chao.